al libro. El que quiera participar en la charla participa bajo estos puntos, y si no, lo invitamos a guardar silencio, porque no quiero que se vaya la charla para otro lado, o un debate personal de lo que yo creo, lo que tú dices, lo que ustedes dicen. Eso hágalo por interno si les agradezco. Claro. Vale, pues de acuerdo, yo en otro momento se lo digo, porque es que venía muy bien, muy a propósito este tema. Bueno, Rodrigo, yo quería decir una cosa y con esto doy el cambio. Este Víctor Hart era el que era del cuerpo gobernante o es miembro del cuerpo gobernante, realmente no habla mal de los testigos de Jehová. Yo lo he escuchado bastantes veces y no lo veo que hable mal. Usted dice que habla muy mal de los testigos de Jehová, es lo que tenía que decir. Cambio. Tocante al libro Pastor Gamaliel y Profe Rodrigo, lo que están comentando, lo que están afirmando es cierto, porque ahorita se me vino compartiendo palabras, pero cuando yo saqué del tema por la charla que se iba dando, uno de los el más joven intervino porque la persona más adulta se le fue de control el programa que yo traía. Empezó a darme una enseñanza, pero ya no de la palabra, sino que ya me empezó a decir que un niño no le podía enseñar trigonometría, que tenía que empezar con lo básico y que Dios es un Dios de orden. Y empecé a molestar un poquito porque la misma plática lo fue sacando de contexto, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando ellos no dan las respuestas, se molestan y se van, cambian. Sí, efectivamente. Bueno, último comentario abierto para continuar, hermanos. No sé, yo tengo una hora más que pudiera estar aquí, ustedes deciden. Siempre ha habido testigos de Jehová con dudas y que preguntan en oculto. A mí me han preguntado en oculto. Esto no es nuevo, es parte de la naturaleza humana. Nicodemo vino a Jesús de noche y preguntóle: Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero vino de noche porque tenía miedo de sus correligionarios. Lo mismo ha hecho un anciano de la zona, que obviamente no puedo mencionar su nombre, pero no miento. Voy a poner una grabación un día sin su nombre donde estoy platicando con él y me pregunta, que él tiene curiosidad de mi religión porque tiene muchas preguntas, etcétera, ¿no? Entonces sí existe, Pedro. No, la luna no es de queso, aunque el sistema de preguntas y respuestas cerradas haya sido implantado por Nathan North y 4 libros hayan sido así hechos. Siempre será muy difícil esclavizar del todo a los espíritus inquietos, y la verdad no te esclaviza, la verdad te liberta. Dijo uno de los más grandes sabios que ha producido los Estados Unidos, Thomas Jefferson: he jurado ante el altar de Dios eterna hostilidad a toda forma de tiranía contra el espíritu humano. La verdad te liberta, no te esclaviza. Entonces, vamos a seguir con el tema. Quería mencionar, hermanos, siguiendo con la estructura del libro, está, número 1, dijimos, recapitulando, la división en capítulos y párrafos. Número 2, el sistema cerrado de preguntas y respuestas. Y número 3, los recuadros de resumen de cada lección. Estos recuadros no se usaron en los libros anteriores, pero en este que enseña realmente la Biblia ya vienen unos recuadros a manera de resúmenes después de cada capítulo. Usted encontrará, lo tengo en mis manos ahora mismo, hojeándolo, usted encontrará tantos recuadros como capítulos. Tiene 19 capítulos y por lo tanto al final de cada capítulo
viene un recuadro en negro. En negro. Yo voy a, para ilustrar, porque estamos hablando de la estructura, ¿no? Voy a hacerle una pregunta al profe Rodrigo y al escatólogo Daniel y al pastor Osvaldo. Es una pregunta simple, pero para poner a prueba el sistema de recuadros, porque lo que se pretende aquí en el libro, y todavía no entramos al tema del libro, sino estamos revisando su estructura, es que al final del capítulo el estudiante pueda tener un resumen concreto de lo que el capítulo le enseñó. Pero hay algo asociado aquí, hermanos, y quisiera que lo noten, estamos todavía dentro del tema de la estructura. Si ustedes toman el libro de los Testigos de Jehová, van a ver una Biblia abierta, es un libro amarillo, y que Pedro me dice que se me pasa el dato. A ver, Pedro, leo de una vez, porque sí miré que estabas ahí con una imagen. A ver, vamos a darle una buena a Pedro. Dice, ¿qué enseña realmente la Biblia? 450,000 ejemplares en 155 idiomas. Servido, Pedro. Muy bien, muy bien. Bueno, volviendo a la estructura, cada capítulo, al final del capítulo, tiene un recuadro donde, a manera de concreción, o para concretar lo que se enseñó, se mencionan 3 o máximo 4 puntos. 3 o 4 puntos aprendidos. Bueno, estos 3 o 4 puntos que resumen la enseñanza del capítulo, obviamente no se pueden salir de lo que dice el capítulo. Aunque el testigo de Jehová se le enseña a decir que está estudiando la Biblia, en realidad lo que estudió es el capítulo de un libro con preguntas y respuestas cerradas. Ahora, lo que yo considero ser el tema de la Biblia, hermanos y amigos, es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo muchos textos para probar que la Biblia se escribió para presentarnos a este personaje tan maravilloso llamado Jesús de Nazaret, su vida y su obra que logró la salvación de los hombres. Entonces, como para mí, y tengo derecho de sostener esa tesis, como cualquier otra pueda sostener otra, cualquier otra persona diga, no, ese no es el tema de la Biblia. Correcto. Entonces, me llama mucho la atención el capítulo 4 del libro que enseña realmente la Biblia, porque es una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Página 37. Bueno, ahí ellos le enseñan al estudiante con el sistema de párrafos, preguntas y respuestas cerradas, ¿quién es Jesucristo? Y al final hay un resumen. Pero les estaba llamando la atención a esto. La Biblia aparece, la fotografía de la Biblia aparece, una Biblia abierta, y luego el título, ¿qué enseña realmente la Biblia? La pregunta realmente, quiero que noten eso, hermanos y amigos, está en cursiva. De todos es sabido que cuando usted pone letra en cursiva es porque quiere llamar la atención al vocablo, a la palabra o a la frase. Entonces ahorita vamos a volver al punto, que la palabra realmente está en cursiva y nos presentan una fotografía con la Biblia abierta. Entonces, el título del libro, hermanos, ¿qué enseña realmente la Biblia? Se emplea muchas veces a lo largo de todo el libro y de forma muy hábil, pero de forma muy clara se emplea en estos recuadros
en estos recuadros de resumen, todos los recuadros, todos absolutamente empiezan con esta frase: lo que la Biblia enseña, y luego ya te dan los puntos. Bueno, quisiera hacerle la pregunta al profe Rodrigo, al hermano Daniel y al pastor Osvaldo. Vamos a poner a prueba el sistema de recuadros de los testigos de Jehová. Con la experiencia que ustedes tienen, y la pregunta va para los tres de forma simultánea, yo preguntaría: ¿quién es Jesucristo? Es una pregunta directa, sencilla. Es el capítulo 4, dijimos, ¿verdad? Sí, capítulo 4 de este libro. Yo les hago la pregunta del capítulo 4 del libro de los testigos, a ustedes ahora. ¿Quién es Jesucristo? Y como ellos emplearon 3 puntos para resumir quién es Jesucristo, quisiera que en primer lugar el pastor Rodrigo, después el hermano Daniel y el hermano Osvaldo, o en el orden que ustedes gusten, respondieran con 3 puntos, con 3 conceptos o 3 textos. ¿Quién es Jesucristo? Veamos si se parece la respuesta del libro que enseña realmente la Biblia a lo que pueda responder el teólogo Rodrigo, maestro de teología, estudiante de la Biblia, el escatólogo Daniel y el pastor Osvaldo. Adelante, pastor Rodrigo. Díganos en 3 puntos o en 3 frases quién es Jesucristo según su estudio personal de la Biblia. Cambio. Soy María, antes no soy pastor ni tengo llamado a pastor, soy maestro de los 5 ministerios. Y quiero que me compete desde maestro, rabí la palabra usada. 3 puntos principales de quién es Cristo. Sin duda, el punto central y de la espera de su propio pueblo, el pueblo judío, el Mesías, aquel que venía a redimir, a rescatar al pueblo de Israel y, de acuerdo a la Biblia, a rescatar a la humanidad. El Redentor lo resume en esta palabra: el Mesías, el Redentor. En segundo lugar, se presenta como el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios, eso es sumamente crucial en aspecto teológico, porque decir que Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, está enfocado en asumir la divinidad de Jesucristo. Es un punto importante en esto, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, en el último punto, que es el punto crucial de las Escrituras, lo enseña y lo presenta como el Rey que vendrá. Ahí pisando un poco el área chica de nuestro hermano ahí. ¿Por qué digo la área chica? Porque el escatólogo se enfoca obviamente en el Cristo que viene a reinar, es el Rey que viene. Son 3 puntos importantes. En ese orden, es como la Biblia misma lo va enseñando, ¿no? Para qué vino y quién es manifestando y quién finalmente, en qué lugar ocupará. Hay muchos más, pero me limito a los 3 que me piden. Correcto su comentario, profesor. Sí, su ministerio es maestro de los 5 ministerios, correcto. Y anotadas sus definiciones. Adelante, hermano Daniel. ¿Quién es Jesucristo? 3 puntos. Cambio. Bueno, Jesucristo, con los estudios, todo eso para mí, Jesucristo es el primero y último, ¿ya? El principio y el fin. Y esto lo vemos en Isaías 41:4, donde habla acerca de Jesucristo en su preeminencia de los últimos, ¿ya? De los últimos tiempos. Es el primero y el último. El segundo punto es el alfa y el omega. Así lo declara Apocalipsis 1:8, ¿ya? El alfa y el omega, el principio y el fin. Todo va enlazado. ¿Quién es este maravilloso Dios? Y por último, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí lo tenemos en Apocalipsis
1:5 y 1 Timoteo 1:17, donde habla acerca del rey, ¿cierto?, de reyes, el que viene a reinar, y como dijo por ahí el profe Rodrigo, entró a la área chica, a gobernar este mundo. Cambio. Amén, amén. De acuerdo y anotado, hermano Daniel. Pastor Osvaldo, su turno. ¿Quién es Jesucristo? 3 puntos que usted nos pueda dar. Cambio. Bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios, número 1. Jesucristo es el hombre, bien, el Dios hecho hombre, único en todo el tiempo, eternidad. Es 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo es el Salvador, el Redentor del mundo. No tengo aquí una Biblia para darle textos bíblicos, pero son los 3 conceptos que podría emitirles a ustedes. Cambio. Amén. Muchas gracias, hermanos. Qué bonito contar con vuestros comentarios. Han oído todos, amados hermanos, a las conclusiones a las que estos hombres de Dios, estudiosos de la Biblia, han llegado respecto de Jesucristo. Yo completamente de acuerdo con... a mí me hace recordar esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? La misma pregunta que hizo él. ¿Quién dicen las gentes que soy? Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, lo que mencionaron nuestros hermanos, Rodrigo y hermano Osvaldo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, también Cristo es el Salvador del mundo y Cristo es Dios hecho hombre, ¿de acuerdo? Esto es lo que la Biblia nos lo dice. A esta conclusión llegamos por el estudio de la Biblia. Bueno, pero el recuadro de los testigos de Jehová termina el capítulo diciendo, ¿quién es Jesucristo? Lo que la Biblia dice. 1. Tanto las profecías bíblicas que se cumplieron en Jesús como el testimonio que Jehová mismo dio prueban que Él es el Mesías o Cristo. Bueno, ahí estamos de acuerdo con ellos. Pero nunca dice el recuadro que Jesús es el Hijo de Dios, con todas sus implicaciones, hermanos. Número 2, dice, Jesús vivió en el cielo como una criatura espiritual mucho antes de venir a la tierra. Juan 3:13. Y número 3, Jesús fue un maestro, un hombre tierno y cariñoso, y un ejemplo de obediencia perfecta a Dios. Mateo 9:35 y 36. Profe Rodrigo, y la misma pregunta para todos, ¿por qué es tan diferente la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Cambio. Bueno, en primer puede llegar el punto donde vamos a seguir en Cristo, ¿no? Pero que ellos, la Biblia enseña ampliamente que es el Hijo de Dios, todo un evangelio completo, el resto de las cartas, cuántos apóstoles más, pero las implicaciones teológicas de este punto, que es el Hijo de Dios, lo hace igual en sustancia, lo hace igual en género, porque el grado de ser Hijo de Dios es un grado, ellos usan un término ahí, es una criatura, la palabra criatura es para algo creado. Dios no puede ser creado, Cristo no puede ser creado, sino engendrado. La palabra engendrar es una palabra exclusiva en la Biblia, no tiene sinónimos. La palabra engendrar, no puede usar la palabra engendrar con crear. Nosotros nos transformaríamos en creador. El segundo punto enfatiza la doctrina. Toda doctrina diabólica y satánica, la Biblia nos enseña de que niega a Cristo como el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña, Pablo nos enseña simplemente que niegan a Cristo. Negar a Cristo es negar su esencia con el Padre, su sustancia con el Padre, físicamente hablando como Él. Y finalmente se presenta
representaba un Cristo humanista. Era bueno, era cariñoso, era agradable. ¿Por qué? Este otro, un tercer punto, está enfatizado en la filosofía que tienen ellos de Dios, que como es Dios bueno, que no hizo un infierno y toda su teología antibíblica, ¿no? Biblia, sino maquillada. Pero el segundo punto, ¿por qué no decir que es hijo de Dios? Significa el aspecto teológico algo sumamente profundo. Cuando los judíos entendían esto, mis hermanos, y cuando Cristo dijo, mi padre, cuando le dijeron, ¿por qué me quieren apiedrar? Cristo le pregunta, ¿por qué van a apiedrar? Y dijo, por qué cosas que he hecho, por el cual que de ella van a perdonar, no por lo que has hecho, sino que los judíos le dijeron, porque te dices ser hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. El pueblo judío, el judío comprende las implicaciones teológicas y prácticas que implica que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es algo sumamente importante que está discernido y explicado por la propia Biblia. Disculpe que me alargué un poco, pero son los 3 puntos importantes. El tema del Mesías es un tema judaico, es un tema pero no es tan relevante como implicar de que es el Salvador, ¿no es cierto? ¿Salvador de qué? Tampoco se hace énfasis a que viene a salvar. Pero el segundo punto, el Hijo de Dios, es crucial. Es el punto radical, neurálgico de todas las Escrituras. Completamente de acuerdo, profe Rodrigo. Si Jesús no es divino, toda la Biblia es mentira. Porque un hombre no puede salvarnos. Y yo quiero hacer referencia aquí a eso que está diciendo ustedes, el punto neurálgico. El siervo no queda en casa para siempre. Moisés, David, todos los profetas eran siervos. Pero el hijo, señores, no el siervo, sino el hijo o el hijo de Dios, el hijo queda en casa para siempre. Entonces, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús no es divino, no puede salvar, porque tiene que ser el hijo el que te liberta, no un profeta, un hombre bueno, un siervo. Definitivamente todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está la clave, amados hermanos, ahí está la unión con la divinidad para el hombre. Bueno, ahora la pregunta sería para cualquiera de los 3 que quiera responder. Quiere decir que el candidato que lea este estudio y se come lo que el párrafo del capítulo le dice, se queda sin la grande verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es el Alfa y el Omega, que es el principio y el fin, y todo lo que estaba diciendo nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Osvaldo. Aquí es muy sencillo. O la persona estudia la Biblia para ver quién es Jesucristo, o se queda con el recuadro. Cambio. Bueno, mi hermano estaba analizando. A la verdad, ellos atacan mucho la divinidad de Cristo, ¿ya? La atacan mucho, con mucho cuidado y mucha astucia. De hecho, en forma directa, para no alentar antes de tiempo a las víctimas de sus mentiras, cuando hablan de Cristo, ¿ya? Ellos en sus revistas, ya la Atalaya, el Despertar, ellos usan a referirse a Cristo frases y palabras que menoscaban su dignidad y dignidad. Su categoría la rebajan, pero lo hacen de una forma que si alguien se alarma, ¿ya? Ellos pueden explicar lo que están diciendo. A veces lo llaman a Jesucristo como profeta, o un profeta igual que Moisés, de forma que si alguien los impugna, los encara, alega que Cristo es el Mesías, ellos dicen que es verdad, pero que también fue el mayor profeta. Pero si a nadie se le dice nada, entonces Cristo queda en la mente de un descuidado lector y pasa a ser como un simple profeta. O sea, ellos tienen 2 alternativas: menoscabar y menospreciar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como dije, ¿cierto? El primero y el último, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes. ¿O qué dices tú? ¿Qué dices de mí? Tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Como le respondió Pedro.
ellos desvirtúan y bajan a la categoría de que Jesucristo era un ángel, ¿ya? Era Jesucristo en los cielos y fue enviado como profeta, no como el Hijo de Dios, ¿ya? Como nosotros lo tenemos ahí en la palabra de Dios, de cambio. Muy interesante su comentario, hermano Daniel. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. En el mismo libro, y me permito citarlo, en la página 218, ¿quién es el arcángel Miguel? Y ahí pasan a explicar, según ellos, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Sin embargo, acá en el recuadro del tema ¿quién es Jesucristo? No lo dicen, lo dicen en el apéndice. Entonces, lo que la Biblia enseña, según ellos, es lo que dice este recuadro, es lo más esencial. El recuadro es un resumen esencial de lo que ellos creen que la Biblia enseña. Ahora yo pregunto a todos mis hermanos y amigos que están oyendo, ¿este recuadro